Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Iñaki Aldazoro. Vamos a hablar de política, naturalmente. Le vamos a preguntar cómo está viendo su sector, la situación en la provincia de Jujuy. Para eso lo he convocado. En un minuto voy a estar con él. Antes que nada, quería compartir con ustedes. Estoy, mire, verdaderamente muy impresionado con el decreto 954 del 26 de mayo del 2020, firmado por el señor Morales. Morales autoriza un convenio de pago a la empresa Jumi SRL de este señor Ulloa con la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia. La deuda es por un canon de extracción de áridos correspondientes al 2011 y primer semestre del 2012 de los cauces de los ríos Laime y Pircas por la suma de 2.884.000 pesos en concepto de capital e intereses. El convenio consiste en que Jumi, la empresa, como le digo, de este señor Ulloa, que tengo entendido es una de las empresas que más dinero cobra como consecuencia de su negocio con el Estado, entregó en forma de pago 3 camionetas marca Toyota 4x2, un furgón Kangoo, un camión tractor Ford 1932-37, una retroexcavadora y una retropala Terex, que están operando en distintas divisiones de la repartición mencionada, recursos hídricos. Cuando leí este disparate con formato de decreto, lo primero que me pregunto es desde cuándo al Estado se le pagan las deudas con vehículos y máquinas que ya han sido naturalmente sometidos a uso intensivo y casi destartalados, con el antecedente, como le decía, que se trata de una de las empresas que más cobran del Estado. Salvo que yo esté mal informado, jamás el Estado se cobra una deuda con bienes o servicios. Si lo mirás desde las empresas, naturalmente que el empresario siempre intenta sacar alguna ventaja, siempre dándole valor a lo que ofrece. Esto forma parte de la cultura de los empresarios, pero esto ha superado todos los límites. Quiere decir entonces que con la misma lógica, yo tengo una deuda con el Estado y como como parte de pago o como propuesta de pago le entrego la bicicleta de mi abuelo o el acordeón de mi mujer, que se lo regaló mi suegro, al señor Sadir o al señor Freddy Morales. En vez de hablar con Mercado Libre, se lo entrego al señor jefe de gabinete, el señor Freddy Morales, o al señor Sadir, ministro de Hacienda, y asunto resuelto. ¿Qué quiero decir con esto más allá de la humorada? Esto demuestra el nivel de precariedad de estos muchachos para administrar el Estado. Además, se está violando el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué a estos sí y a estos otros no? Estamos claros que se pueden firmar convenios con el Estado, pero se honran estos convenios con plata. Además, el Estado no te deja compensar. Resulta que si vos tenés una deuda con el Estado y la querés compensar con el pago de impuestos, te dicen que no. Pero además, fíjese cómo queda expuesto con estas prácticas arcaicas el concepto de modernización de la administración del Estado que tiene en la cabeza el señor Morales. Dígame qué valor tienen esos bienes y qué facultades tiene este señor Morales que gobierna esta provincia para tasar estos bienes. De manera que otra vez caemos en la misma discusión. ¿Y los organismos de control dónde están? ¿Y el Tribunal de Cuentas? Mire, señora Milone, presidenta del Tribunal de Cuentas, sáquese el barbijo 5 minutos y opine qué piensa sobre este zafarrancho administrativo.
Y a los diputados, le voy a preguntar al diputado Aldazoro ahora, que está muy gentilmente ha venido a visitarnos. A los diputados, ¿quién se puede ocupar de este tema? Pareciera ser que todavía no se dieron cuenta que esta provincia está manejada con la libreta del almacenero. Digamos, esto es así. ¿Y sabe qué significa esto? Una tragedia y una vergüenza. ¿Cómo le va, diputado Aldazoro? Gracias por venir. ¿Cómo le va, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, ¿le sorprenden estas cosas? No, no me sorprende por la sencilla razón de que demuestra, bueno, cuáles son los intereses generales que defiende el gobierno en la provincia, o sea, los intereses concentrados de un sector, un grupo minoritario de empresarios que se benefician de este tipo de políticas para armar grandes negociados, inclusive en el medio de la pandemia. Acá se puede hablar de grandes negociados a espaldas de las necesidades de la población general que se han armado amparados en la pandemia, que ha exacerbado este carácter, pero que desde ya bueno, es arrastrado año tras año con los partidos de gobierno. Ahora, y esta metodología. ¿Pero a usted le parece normal que yo al Estado le pague con un videograbador, como se decía antes? No, desde ya que... ¿Con un electrodoméstico le pago la deuda al Estado? Esto demuestra, digamos, ya el cuadro, ya no solo de descomposición institucional, digamos, sino de devaluación política institucional, aceptar como forma de pago vehículos utilizados, vehículos que, como usted bien dijo, deben estar ya sufriendo las consecuencias de los achaques de la propia actividad, demuestra no solo, digamos, el carácter discrecional de los negocios que se hace con el Estado, sino que ya han caído a un cuadro de devaluación tan importante que se termina haciendo un cambalache, un trueque de deuda por bienes muebles muy traqueteados. Claro, y fíjese que además el antecedente es que la empresa es una de las empresas que más negocio hace con el Estado. No, por supuesto, porque acá, a la escala provincial, digamos, no escapa a las reglas generales de esta famosa patria contratista, que son un grupo de empresarios que se ven sistemáticamente beneficiados en cuanto a oportunidad de hacer negocio con el Estado haya. Y esto lo tenemos, bueno, en la dimensión de la provincia de Jujuy, pero esto es un fenómeno desde ya mucho más general. Ahora, fíjate, tomando este caso como marco de referencia, Iñaki, uno puede pensar, así se están manejando todas las cosas en todos los planos. Muy posiblemente sea así. Y eso demuestra la crisis que tenemos hoy en la provincia y que tenemos también a nivel general, con la mala gestión, no solo de la pandemia, sino que hoy tenemos un cuadro de crisis desde todo punto de vista, crisis económica, institucional, política. Ahora se suma el problema terriblemente grave en la provincia, pero que es un fenómeno general de los femicidios y de los ataques y las desapariciones de las jóvenes en la provincia, y que demuestra un cuadro, digamos, de crisis más general y de incapacidad de poder dar una salida, inclusive en sus propios términos, a estos problemas, y que, como no se puede dar una salida, lo que se hacen es se van acumulando y potenciando los problemas. Ahora, fíjense que el anuncio que está haciendo el señor Morales, de la creación de un comité interdisciplinario, o sea que la solución a este problema gravísimo es con más burocracia. No solo eso, es la manifestación de que todas las medidas que se pudieron tomar previamente han fracasado. Claro, naturalmente. Entonces, en primer lugar, tenemos la creación de instituciones específicas para abordar esta problemática que han fracasado, un intento de cooptación de un sector, digamos, al Estado que ha fracasado, o sea, esta generación de una nueva, digamos, funcionarios, cargos, etcétera, que no han podido resolver estos problemas, el problema de las fuerzas de seguridad y su rol para abordar este tipo de problemas, y después en términos más generales, a mí me llama mucho la atención, bueno, en primer lugar esta convocatoria es muy reciente, vamos a ver de qué se trata, vamos a fijar una posición más clara desde ya. Queremos dejar de manifiesto que si el gobierno ha tenido que salir a convocar este tipo de comités, demuestra desde ya el fracaso en toda la línea para prevenir estas situaciones. Y después una situación muy contradictoria. ¿Cómo puede ser que en el marco de la pandemia, donde formalmente hay una menor circulación de personas, y en ese sentido se hace relativamente más sencillo la tarea de las fuerzas de seguridad para poder detectar y controlar
las personas que andan circulando, y en ese caso la desaparición de jóvenes, se sigan repitiendo viejos esquemas y viejos prejuicios con la negligencia de la búsqueda, de la persecución, en el mejor de los casos la negligencia, en el peor de los casos el problema de los vínculos con las redes de trata, que lamentablemente se ha exacerbado en este cuadro de pandemia. Lo tenemos en el norte, lo tenemos en todas las ciudades de frontera, lo tenemos con los casos de los autos que salen a correr y a perseguir chicas que están denunciados en todas las ciudades de la provincia, y lamentablemente tenemos con estos casos, con el caso de Yara, con el caso de la desaparición de Gabriela, con el caso del femicidio de Cecia en Abrapampa, demuestra un cuadro de descomposición social y la vinculación con el poder político, con las fuerzas de seguridad, y eso agravado con este cuadro de pandemia. ¿Usted cree que estamos asistiendo a un clima o a un escenario de preestallido? Bueno, los elementos económicos, los elementos políticos apuntan a eso. Hay una manipulación tremenda de todos los datos, hay una manipulación tremenda de los datos en economía. A mí me sorprendía, salió hace una semana, 10 días, en el principal diario de la provincia que, los indicadores de pobreza y de desocupación en la provincia eran menores a los esperados, eran menores comparativo a la región. Asimismo pasó a nivel nacional. Ahora, el problema es que acá se quiere ocultar que la pobreza y la desocupación puede llegar a alcanzar del 30 al 50% de la población. 1 de cada 2 personas es pobre y 1 de cada 3 personas no tiene un trabajo genuino. Y esos son los datos que no se quieren hacer públicos, se camuflan bajo la forma de que si vos no saliste a buscar trabajo formalmente no sos un desocupado, cuando en el medio de la pandemia y en el medio de la recesión económica que hay, no hay puesto de trabajo, o sea, la gente no puede salir a buscar trabajo. Y se manipulan estos datos, se manipulan los datos de la salud. Tenemos más o menos la misma tasa de mortalidad con 1/3 menos de casos positivos. Eso demuestra que se está testeando menos, ¿no? Que estamos superando la crisis de la pandemia. Entonces son todos elementos que se van acumulando en un cuadro de crisis política y de régimen político, y que anuncian estas posibilidades de choques, inclusive de previos estallidos. La incapacidad de poder dar una solución al problema de la vivienda, en este escenario particular donde la familia tiene que estar, digamos, en las condiciones de aislamiento más adecuadas, y la provincia tiene un déficit habitacional de 30.000 viviendas. Y la incapacidad de dar una salida, un plan de urbanización que permita por lo menos el acceso a una vivienda a familias que están viviendo hacinadas, 2 o 3 familias en una casa. Entonces, como usted ve, se van acumulando todos estos elementos. Los partidos de gobierno, los gobiernos tanto provincial como municipal no pueden dar respuesta a estos problemas y se generan estos fenomenales estallidos. Y eso preanuncia, digamos, una disposición a la gente de no aguantarse más la bronca, la miseria, la injusticia, el hambre, la falta de trabajo, la falta de vivienda, y la incapacidad de los métodos de contención históricos del Estado, la incapacidad de la burocracia sindical de darle una respuesta a los trabajadores, la incapacidad de los organismos, esto que usted mencionaba, para poder contener un cuadro de revuelta, de rebelión, en el sentido de una movilización para que haya justicia y para que uno pueda vivir tranquilo. Y esos son todos elementos que se van acumulando, se van potenciando, y hay un Estado incapaz de poder darle respuestas a estos, a este pliego reivindicativo que tiene la población. Ahora, esto está pasando en medio de una pandemia, uno puede decir, bueno, este escenario sirvió para complicar las cosas, en algún momento la pandemia va a pasar y van a quedar diputados 3 años. ¿Se puede seguir con esta lógica de gobierno, de gestión, 3 años más? Desde ya que no, y como usted dice, en algún momento la pandemia va a pasar,
pero las condiciones y las contradicciones políticas y económicas que van a dejar la pandemia no van a pasar y van a agudizar el escenario, van a poner, digamos, más leña sobre el fuego. ¿En qué condiciones vamos a salir de la pandemia? ¿Va a haber alguna reactivación económica después de la pandemia? Es totalmente dudoso que haya una reactivación económica, o sea que la cantidad, digamos, de personas sin trabajo y el cuadro de miseria social, bueno, no va a salir después de la pandemia. Las condiciones de los trabajadores estatales, bajo la pandemia y bajo la excusa de la pandemia, no le están dando ningún tipo de respuesta. A la salida de la pandemia, ¿le van a dar respuesta? No. El año pasado no hubo pandemia y tampoco se vieron satisfechos en términos generales sus reclamos. Paritarias a la baja, por decreto, condiciones laborales de precarización total. Entonces el escenario post-pandemia es más crítico todavía, que inclusive que este escenario que desde ya es un cuadro muy agudo. ¿Y cuál es la posición de su partido, de su sector político respecto de lo que se está viendo? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos una caracterización divergente con otros grupos, con otros sectores, de que acá hay un gobierno fuerte, autoritario, que gobierna con mano dura, sino al revés. Que tenemos un gobierno que está atravesando un cuadro de debilitamiento muy fuerte, producto de esta crisis, de este cuadro general, y que es la oportunidad para una intervención activa de todos los sectores que tienen alguna reivindicación pendiente para poderla arrancar. Y en ese sentido, digamos, las manifestaciones más claras es que las pocas soluciones que dio el gobierno, los pocos reclamos que ha atendido el gobierno, han sido reclamos organizados, la mayoría de las veces por fuera de la burocracia sindical, reclamos obreros que han arrancado una conquista por fuera de todos los mecanismos de contención que tiene el propio gobierno, incluida la legislatura, porque yo creo que ya le conté varias veces que vine acá, la legislatura se ha convertido en una escribanía de la Casa de Gobierno, en el sentido de que solo discute las leyes que necesita sacar el gobierno y que porque circunstancialmente tiene una mayoría casi automática entre un sector de la oposición tradicional que es aliado y el propio bloque oficialista, solamente se han discutido leyes que han sido elaboradas desde el Ejecutivo y no en la legislatura, y eso liquida cualquier tipo de perspectiva o de idea de que en la legislatura se pueden tratar proyectos que beneficien a la mayoría de los jujeños. Eso, por lo menos desde nuestra posición, queda completamente descartada. En un cuadro de crisis como el que estamos atravesando, el gobierno no va a querer abrir la legislatura a un debate de estas características. Y hay muchas cosas para discutir. Hay para discutir el problema, como le decía, el problema de la seguridad, no con este comité que va a ser, como usted dice, lo más probable, una superestructura que se monte por encima de las otras estructuras y que no pueda dar una salida de fondo, porque en parte nosotros siempre decimos que la responsabilidad final es del Estado. Entonces, una estructura que va a sostener este Estado que viene haciendo todas las cosas como la ha venido haciendo no va a modificar su rumbo. El problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema de cómo hacemos para que la gente no se muera de hambre. Todos esos reclamos somos partidarios de que hay que organizarlos e impulsarlos. Ahora, ayer me decía Iñaki, ya no recuerdo quién, ya me voy a acordar, un dirigente, me decía, el pueblo organizado va a resolver estos temas. Pero se tiene que organizar el pueblo para resolver la desorganización de los representantes de la gente. Totalmente. No hablo en el caso particular de usted, pero créame que la política no está dando respuesta al problema. No, totalmente. La mejor forma de que se pueda administrar y que se pueda intervenir en esta crisis, en esta pandemia, en esta crisis económica, es que haya una intervención activa de los trabajadores. Te doy un ejemplo muy simple. Nadie tiene
una rendición de cuentas real, verídica, de en qué se han volcado los recursos que supuestamente fueron a la salud. Una participación, o sea, una intervención obrera para decir qué recursos se necesitan, qué hay que comprar, qué no hay que comprar, en qué hay que invertir, en qué no hay que invertir, de los propios trabajadores de la salud, que son los que además ponen el cuerpo día a día en el medio de esta pandemia, es la mejor gestión que se puede tener de los recursos en el ámbito de la salud y no como se ha venido manejando, con una muy poco clara rendición de cuentas y con una decisión que siempre ha estado por encima de los trabajadores. Se va a producir un tironeo entre la corporación Totalmente. y los trabajadores. Totalmente. Hay una tensión, ahí hay una tensión. Va a haber una tensión y va a haber un choque de en qué hay que utilizar los recursos para mejor gestionar los recursos humanos y los recursos materiales en el medio de la pandemia. Lo mismo pasa con la vivienda, lo mismo pasa con los otros problemas. Usted vaya a un barrio, a un asentamiento, los vecinos, la familia que vive en un asentamiento sabe qué recursos son necesarios, sabe si hace falta agua, luz, urbanización, qué es lo que hace falta, cuáles son los recursos que hacen falta y cuáles son los recursos que el gobierno destina en cosas que no satisfacen o que no apuntan a satisfacer los intereses de la mayoría de la población. Bueno, creo que lo hablamos por teléfono en algún momento, el tema de cuáles son las prioridades frente a lo que nos está pasando. Yo le decía que una de las prioridades, usted lo ha dicho recién también, tiene que ver con un proyecto de vivienda, de una vez por todas, serio, porque la vivienda resuelve dos cosas. Le da calidad de vida a la gente, el hábitat decente y además genera actividad económica rápida. Digo, ¿por qué esto no se termina de entender en sectores políticos, diputado? Bueno, ¿sabe lo que me dijo un colega suyo? Me dice, no, estamos viendo a ver el acceso a Perico. Pero el acceso a Perico, digo, por el tema del presupuesto, sí. El acceso a Perico puede esperar. No, por múltiples factores, pero resumiéndolo, porque hay un interés de armar grandes negociados con las necesidades populares. Hay un gran interés. Eso, mire, yo he presentado varios proyectos, la reserva del suelo urbano para que no haya una especulación con el precio de las tierras, que haya un impuesto progresivo para que se pueda, un impuesto progresivo a las grandes fortunas o a los tenedores de más de 10 inmuebles, que habiliten, que haya un tope del ingreso del trabajador en el sentido de que la cuota de una vivienda, que haya un plan de obra pública y de acceso a la vivienda de tipo universal, de vivienda de tipo populares, que son elementos que reactivan la economía, como usted dice, que generan puestos de trabajo. Pero bueno, eso genera actividad, como usted dice, genera actividad económica. Y rápido. Genera una solución de miles de familias que necesitan una vivienda. Pero esta pandemia no es la primera que va a venir. Ojalá que yo esté equivocado, pero si pasa, si tenemos un episodio epidemiológico como este, vamos a tener a la familia en condiciones de poder soportar la situación. Y nuevamente fracasó, como corresponde, sí. Como decía, fracasó la ley de vivienda que votó la legislatura hace 2 años, si no me equivoco, sí. Que armaba una suerte de hipoteca para las viviendas que se habían entregado y un fondo que lo único que apuntaba era armar una gran especulación económica con las viviendas que ya se han entregado. Y si usted se da cuenta o se fija, ¿hace cuántos años que no se entregan una cantidad de viviendas que supere las 1000 viviendas por año? Cuando acá había un gobierno que prometía 4000 viviendas por año. Entiendo. Entonces, como ve, acá hay una defensa de intereses más generales y concentrados en deferencia o en detrimento de los intereses de la mayoría de la población. Y eso es algo que la gente tiene que tener muy en claro a la hora de salir y reclamar sus propias reivindicaciones y obtener una conquista por esa vía. Diputado Aldasoro, le quiero agradecer que se haya querido molestar para venir a conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, que siempre tiene la deferencia de invitarme o de consultarme o de interpelarme también. Bueno, gracias. No, gracias a usted. Gracias, Iñaki, por venir. Bueno, el diputado Aldasoro con nosotros. 2 cosas. Este comité interdisciplinario que inventa Morales ahora para combatir el femicidio me parece maravilloso. Está todo bien. Pero primero cierre el Consejo de la Mujer y pare con crear soluciones asentadas en una burocracia por sobre otra burocracia. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo paga
lo está pagando la gente, con la vida y con su plata. Chao, hasta mañana.